Miércoles 12 de febrero, ¿qué tal amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Gracias por tomarse estos minutos de su tiempo para conocer acerca de sus temas que les compartimos a través de los medios comunitarios a nivel nacional. En este momento, en la entrevista del día, nos acompaña Carla Álvarez. Ella es experta en temas de seguridad, así que doctora Álvarez, ¿cómo está? Buen día, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Elba, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Corape. Gracias por estar aquí, doctora Álvarez, y conversemos un poco sobre la situación de inseguridad que atraviesa Ecuador. En nuestro país la violencia no da tregua. Se habló que en 2023 y 2024 fueron los peores años de la historia del país en materia de seguridad. Y en este 2025, según expertos, la situación puede empeorar por las muertes violentas ocurridas solo en lo que va de enero. ¿Cómo ve este escenario? ¿Es enero el mes más violento y puede empeorar la situación? Sí, definitivamente enero ha sido el mes más violento de la historia del Ecuador. Hemos roto todos los límites, digamos, y comparando con los años anteriores, pues el enero del 2023 fue el más violento. De hecho, también en 2023 rompimos récord de muertes violentas, llegamos como a 8.200 muertes, y aún así enero se perfila como el mes, no se perfila, bueno, ya se ha concretado como un mes más violento que enero de 2023. En el 2024 tuvimos una reducción de las muertes violentas, lo que nos hacía pensar o que se vendió la idea de que habían mejorado las condiciones de seguridad, pero lo que vemos es que este repunte de violencia en enero es una muestra de que no se habían tomado medidas de largo plazo, medidas estructurales. Y esto significa que es posible que este 2025 rebase los niveles de violencia previos que habíamos registrado, lo que nos pone en una situación de mayor inseguridad. Y esta violencia que estamos viendo se recrudece en este 2025, ya en el primer mes del año. También donde la podemos ver a través de muertes violentas, más extorsiones, más secuestros. ¿En qué otros escenarios también? Exactamente. A ver, las muertes violentas son como el indicador más fiable de la inseguridad, porque los cadáveres hablan por sí solos y no podemos dejar de contar un cadáver. Pero eso no pasa igual con los otros delitos que ocurren, por ejemplo, con las extorsiones. No toda extorsión, no todo secuestro se denuncia por miedo, por represalias, por inacción del aparato estatal, por N cantidad de motivos. Pero además de esto tenemos asaltos, robos a casa, robos a vehículos. Tenemos también una violencia que es muy preocupante, que es la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en bandas criminales. De esto no se tiene indicadores, pero sabemos que es una problemática latente que está asediando a nuestra niñez, a nuestra juventud y además está comprometiendo nuestro futuro. Entonces, estamos en un entorno de mucha inseguridad donde las muertes nos hablan, sí, pero además los ciudadanos que no nos hemos enfrentado al duelo por una muerte tenemos otras amenazas y por tanto la percepción de inseguridad está muy latente. Doctora Álvarez, y quizás nos puede ayudar con cifras de cuántos sicariatos, muertes violentas se dieron en este enero de 2025. Hay recuentos de que están entre 730 y 750 muertes. ¿Sí? Esto pues supera con creces el enero de 2024, que además en enero de 2024 tuvimos la declaración de conflicto armado no internacional. Esto y la salida de los militares para apoyar en seguridad ciudadana y la intervención en cárceles nos redujo muchísimo la violencia y pues también, a ver, este enero de 2025 supera, como ya había dicho, lo que pasó en enero de 2023, que tuvimos un registro de un poco menos de 600 muertes violentas. Es decir, hay un incremento bien importante de la violencia comparándola mes a mes, ¿no? Tenemos un enero de 2023 muy violento, un enero de 2024 con una violencia contenida y una nueva explosión de violencia en enero de 2025, lo que marca es una tendencia hacia el incremento. El incremento de esta violencia, ¿qué factores nuevos podría estar respondiendo? Tal vez nuevas bandas, esta disputa de territorios que se agudiza cada vez más. ¿A qué podría ser? A ver, es muy común que se atribuya las condiciones de inseguridad exclusivamente al accionar de las bandas delincuenciales o al crimen organizado, pero eso es una respuesta meramente parcial. Las bandas de crimen organizado van a seguir actuando con
con malicia, obedeciendo a sus intereses. Esto es lo que ya conocemos. Me parece que es importante abordar el otro lado, que es la acción estatal, el Estado central, los gobiernos locales, qué se está haciendo. Y el incremento de muertes violentas para enero de 2025 nos muestra que no hay una perspectiva de largo plazo para el combate a la violencia, ¿sí? Que hubo una perspectiva cortoplacista que funcionó los primeros meses de 2024, pero que no es una perspectiva que haya modificado de manera estructural las condiciones de vida de los ecuatorianos, que también es un factor que incide notablemente sobre el aumento de los delitos y de la criminalidad. Por tanto, es necesario pues que tengamos una mayor exigencia al gobierno central para que se aborden medidas estructurales y para que sus decisiones y sus acciones excedan la simple militarización del campo de la seguridad, porque ya sabemos que no da los resultados que se han ofrecido, que se han prometido. Y también consultarle un poco, dentro de este escenario de violencia que bueno es a nivel nacional, quizás hay lugares concretos, poblaciones concretas en donde antes no se veía una violencia tan agudizada y ahora en este 2025 pues podría desencadenarse ahí estas disputas de territorios, más violencia, el temor de la gente frente a ese escenario que antes no se veía. Sí, bueno, lo que hemos visto, una de las localidades que más llama la atención tal vez es Camilo Ponce, cuya violencia está muy desatada y está muy relacionada con la minería ilegal, pero hay otras muchas regiones, ¿no? En la costa hemos estado acostumbrados como país a ver una región costera con elevados indicadores de violencia, mayores que los vividos en la sierra, aún en las épocas de mayor tranquilidad, pero ahora vemos que hay un desbordamiento total en la región costera, hay un desbordamiento de la violencia también en las regiones que tienen que ver con la minería ilegal, y esto incluye Camilo Ponce, que el sur del país, y también incluye las regiones amazónicas, donde pues la violencia no era un problema de su cotidianidad y ahora levanta muchísima preocupación. Probablemente los números no sean tan escandalosos como en otras regiones, me refiero a la Amazonía en comparación con Sierra y con la costa, pero el incremento de violencia, de secuestros y extorsiones también es muy, muy elevado. Por ejemplo, en el año 2024, el número de denuncias por secuestros y extorsiones creció en 1900%. Aunque no tienen números netos, no se puede equiparar con lo que pasa en la costa y en la sierra. Se puede decir que es un incremento absolutamente absurdo y desbordado, ¿no? Que nos muestra que ahí hay un problema de criminalidad creciente, que hay que intervenir adecuadamente, tempranamente para poder reducirlo. Y eso, bueno, hay que preguntarle al gobierno qué medidas ha tomado en estas regiones y qué medidas está tomando en todo el país para reducir la inseguridad y la violencia. Doctora Álvarez, y usted ha mencionado esta frase, estas dos palabras que dice intervenir adecuadamente. ¿Cómo debería ser también esta estrategia para hacer eso? Una intervención adecuada que permita reducir los índices de violencia y que sobre todo la violencia se concentre un poco más en estas localidades que usted ha mencionado y pues otras que corren el riesgo también de tener este mismo escenario. Yo que había comentado, ¿no? Que necesitamos tener una intervención que aborde los factores estructurales de la violencia y de la criminalidad. Necesitamos crear fuentes de empleo, necesitamos crear escuelas y colegios para que no tengamos a estos niños en condición de niños que ni estudian ni trabajan. Necesitamos que haya atención en salud, empleo, necesitamos que hayan espacios públicos, necesitamos que haya una intervención social que aleje a las poblaciones de las mafias, que las aleje también de la seducción que puede implicar tener un ingreso por participar en actividades criminales. Necesitamos, que haya una preocupación más integral por la población y no solo estrategias de mano dura, que como vemos tienen resultados parciales, es lo que ya había dicho, ¿no? Ni siquiera en las cárceles tenemos una reducción de la violencia significativa, porque la mera militarización no cambia las condiciones de violencia. Se necesita en las cárceles, por ser tan recintos tan específicos, pues se puede ver que se necesita infraestructura, tecnología, más capital humano, se necesita una readecuación del sistema carcelario que
la sola presencia militar no nos aporta, y eso igual en todo el país. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corapa a nivel nacional con la experta en seguridad Carla Álvarez y ya estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista. Y a propósito de este escenario electoral que vive el país, que está en la coyuntura presente, hemos visto que dos presidenciables, Luisa González y Daniel Noboa, avanzan a esta segunda vuelta que se va a definir en abril. Consultarle, doctora Álvarez, ¿cómo analiza usted las propuestas de los presidenciables en materia de seguridad? Ambos hablan del fortalecimiento del sistema de seguridad. ¿Cómo ve también, cómo abordan este tema? Bueno, yo he leído las propuestas y la verdad es que la propuesta de Luisa González es un poco una continuidad de lo que ya se venía planteando para las otras elecciones. La propuesta de Daniel Noboa es una propuesta que tiene unas diferencias. La propuesta para el 2023 fue una propuesta bastante más progresista y bastante más integral, donde se hablaba de la institucionalidad, se hablaba de la participación comunitaria, se hablaba de reformas a la policía, a las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia, se hablaba de ciberseguridad. Bueno, y adicionalmente se hablaba de la mediación, resolución de conflictos por mecanismos pacíficos, es decir, no era una propuesta manodurista, ¿sí? Hemos visto que ha terminado la acción del gobierno y para este 2025 la propuesta del gobierno se endurece. Ya no tiene una descripción del plan de acción, tiene solamente 17 puntos, ya no habla de la reforma institucional, ya no se habla de esta mirada integral. Lo que se resuelve es, se plantea unos objetivos concretos, reducir muertes violentas, reducir el crimen organizado, es bastante más escueto, ¿no? Y lo que nos pone a pensar o lo que apunta o subyace es que podría haber como una estrategia mayor de mano dura. Ok, perfecto, doctora Álvarez. Ya estamos culminando esta entrevista para los medios comunitarios. Gracias por acompañarnos y darnos estos minutos en su agenda. Que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias, Elba. Un saludo a la audiencia. Hasta luego, amigos y amigas. Estamos concluyendo esta entrevista. Recuerden seguir en sintonía de los medios comunitarios para seguir conociendo sus temas que marcan la coyuntura en el país.